¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este canal. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Quisiéramos continuar con esa entrevista y análisis que se hizo a la maestra Elbester Gordillo en videos pasados. No sé tú qué opines al respecto. Claro que sí, primero que nada, gracias a todos por escucharnos, gracias por la oportunidad de ejercer libremente nuestra libertad de expresión, con responsabilidad, con respeto, de forma pacífica. Y bueno, sabemos que la compañera Elbester pues es un personaje y ha sido un personaje político, fue una dirigente sindical connotada, controvertida, ¿verdad? Y hoy es una ciudadana mexicana que está tratando de recuperar su espacio de pensamiento, de palabra y de acción, no solamente como ciudadana, en la política, en la educación, en esos contextos en donde ella tuvo esa circunstancia. En relación, compañeros maestros, a lo que ella expresa en esta pregunta de los presidentes, quién es el más inteligente, quién es el más poderoso sentido, a mí me llama la atención dos frases célebres que ella dice ahí para mí. Uno, obsesión. No hay que obsesionarse. Lamentablemente aquí en nuestro país, nosotros nacimos, al menos mi generación, nació, creció, vivió y trascendió durante el famoso sueño republicano, obsesionado con el nuevo presidente por 6 años, que al momento de tomar protesta constitucionalmente, deja de ser un simple mortal y se vuelve un dios. Y entonces toda su palabra, todo su pensamiento, toda su razón de existir es absoluto, es categórico y es casi como el rey Midas, que lo que toca lo vuelve oro. Así nos enseñaron, así crecimos, y como bien dice la compañera, hubo muchos errores en materia educativa, hubo muchos rezagos que no se pueden dar, pero luego va hacia otra frase importante. Lo importante no es lo de ayer, es transformar. ¿Qué pasó ayer para tratar de mejorar hoy, para tratar de proyectar hacia el mañana, en ese proceso de transformación, que en materia educativa yo me pregunto, o lo traslado más bien, le dicen, ¿cuál es el momento más importante de este gobierno? ¿Cuál es el léxico más importante? Esa dualidad que tiene el actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, de hablar del pasado, recrearse en él y justificar en él que no hay una política verdadera. En materia educativa, pues es muy evidente lo que vivenciamos. En 2018 va para atrás la reforma educativa de 2013 y así todos festejamos y todos aplaudimos porque ya no había necesidad de irme a evaluar, ¿no? Ya no había necesidad de que mi proyecto de vida y mi vida profesional, antes, ahora y después, estar en suspenso. Pero yo me pregunto, han pasado ya 4 años, no sé nada de los derechos escalafonarios, siguen en veda, insubsistentes, nulos, cuando son un derecho humano fundamental establecido por la Organización Internacional del Trabajo en beneficio de todos los trabajadores del universo. ¿Sí? Nosotros no lo tenemos. ¿Qué pasó con el programa de estímulos, fomento y estímulos académicos? Ese famoso escalafón horizontal supuestamente sigue funcionando, está funcionando, pero en la realidad de mis escuelas yo no lo percibo. Yo como maestro de educación física, no tengo acceso a ese escalafón horizontal. Después de la reforma educativa, no hay nada para mí. Eso es lo que debería de preguntarnos y deberíamos nosotros de decir, ¿qué pasó de 2018 a 2022 con el proyecto educativo del actual presidente de la República? Como que se nota extraviado, como que se nota paralizado, como que se nota sin rumbo en términos de beneficios para el maestro, para el alumno, para la institución. Ahí es donde yo coincido con la compañera Elbester. Hay que transformar para exigir al gobierno que se generen políticas públicas asertivas, eficaces, legítimas en materia educativa. Está muy bien que nos fijemos en el pasado, pero para adaptarlo al presente y para proyectar al futuro en un proceso educativo
que esté pleno de intensidad, de capacidad, de excelencia, de eficacia y de transparencia en la obtención de resultados pedagógicos. Sin embargo, sigue siendo aquí una apreciación personal que yo hago en ese sentido y concluyo. Coincido con la compañera Elbester diciendo que hay que transformar para resolver el proceso educativo nacional. Hay que tomar en cuenta lo que ayer se hizo, los errores y los aciertos de ayer, para intentar aprovechar los aciertos y dejar de lado y no repetir los errores dentro del proceso educativo del sistema educativo nacional, hoy, en diciembre del año 2022. Viendo el pasado inmediato, digamos, maestra, pues usted estuvo con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto en algún momento, con la esperanza de Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde considera que cometió usted el mayor error? ¿Dónde se equivocó de percepción, de camino, de idea de lo que podría suceder en el futuro cuando eran candidatos y luego presidentes? Yo creo que fue con el presidente Peña. Sí, creo que fue con el presidente Peña. ¿Por qué? Y porque con el presidente Peña nos confundimos muchísimos que siendo joven iba a significar un cambio de modernización, de equilibrio. Y es falso. Ser joven no garantiza necesariamente tener la sabiduría para conducir un país tan complicado como el nuestro. Y además con las características muy particulares de él. En mi caso muy personal, yo aposté todo a Peña, porque venía de una historia un poco complicada, muy complicada. Ustedes recordarán que yo estuve en contra, pues, volviendo a lo mismo. De la reforma. No, Aparte. de Roberto Madrazo. ¿Ustedes le creen a Madrazo? Yo tampoco. Yo tampoco, claro. Yo agarro, no me fui del PRI, me expulsaron del PRI. Promoví las reformas. Ahí está mi libro, El paseo de las reformas. Yo estaba convencida de que las reformas las teníamos que hacer en ese momento, con el PAN, a cambio de la política social. El dinero para hacer políticas públicas que beneficiaran trabajo, educación. Bueno, sí tenía cierto problema con mi origen priista. Y esta vez creo que ese cambio en el PRI significa Peña. ¿Y qué pasó? Que Peña lo primero que hace es pegarle a un gremio y a un sector importante del país con una reforma que era iniciativa de la señora Josefina Vázquez Mota y que lo único que iba a generarnos es una polarización política entre coordinadora y la vida institucional del CENTE, y que atentaba contra los mínimos derechos de un trabajador, su derecho a la base y su derecho a poder acceder a un una reforma nivel laboral superior, más que educativa, ¿no? Como una usted dijo reforma siempre. muy lastimosa para nosotros. Bien, doctor, pues aquí me crea una duda. Le preguntan, ¿con quién de los candidatos cometió el error mayúsculo en el 2013? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, pues es obvio, quienes hemos transitado en el sistema educativo nacional dentro del magisterio los últimos 3 décadas de nuestra vida, pues entendemos que el peor error que pudo haber hecho políticamente la compañera Elbester fue haberse asociado con Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque a simple vista pues fue una traición política. ¿Por qué? Porque cuando empezaba la campaña política para presidente del PRI, con candidato a la presidencia de Enrique Peña Nieto, se disfrazó, se propuso, se trazó toda una reforma educativa que era necesaria. Un planteamiento nuevo para el sistema educativo nacional, beneficios y certezas jurídicas para los compañeros maestros, avances en los modelos pedagógicos y finalmente respeto a los derechos laborales. Lamentablemente, adelante. Es decir, ¿sí era necesaria esa reforma? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la educación es una transmisión de cultura que tiene que actualizar, tiene que adaptarse a las condicionantes que va marcando ¿quién? La propia sociedad, el hombre, la ciudad, el Estado, la polis y la persona. Recuerden, estamos hablando de 2013 y nuestros sistemas educativos eran de finales del siglo XX, 1992, 1996, el más reciente era de 2006, 2009,
que no había acabado de aterrizar, que estaba confuso y que había que aclarar, que había que aterrizarlo bien, que había que pulirlo y que había que legitimarlo. Esa era la idea. Eso lo entiendo perfectamente bien. Lo que a mí no me cabe es el hecho de que esta reforma también dañara en lo laboral al servidor público. Pues claro que sí, atentaba contra lo más sagrado del servidor público, tu derecho a la inamovilidad, tu derecho a la plaza. De nada servía que fueras supervisor de 20 años de servicio si reprobabas 3 veces y te decían, señor supervisor, gracias, ya no sirve usted para nada. Pero cuando esa causal no estaba investida en la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado para rescindir los efectos de tu nombramiento. Esa es la afectación laboral, ese es el perjuicio y el daño, esa fue la traición. Así es. O sea, yo recuerdo que la compañera Elba, en su momento, en su calidad de secretaria general, decía, yo estoy de acuerdo con la reforma educativa en el 99%, solamente quítenle con una sola palabra, la evaluación. Porque el maestro tiene que ser evaluado, sí, pero no por la certeza jurídica de que pierda su pasado laboral, su proyecto de trabajo y su futuro como sustento de su familia, tu plaza, los efectos de tu plaza. Pero ahora bien, también es importante decirlo, la compañera Elba accedió como dirigente sindical de primera instancia en el año 1989 y estás hablando de 2013. Sí, bueno. O sea, el proyecto ya se había agotado, el proyecto ya, como toda actividad humana, había iniciado, había crecido, había alcanzado su punto máximo de ebullición en los 90. ¿Estábamos mejor? Sí. ¿Generaron beneficios para los maestros? Sí. ¿Se generó una reforma legislativa para que la ley de educación? Sí. Pero ya para 2013 el proyecto empezaba a agotarse. Eran 30 años. Del 90, bueno, sí, 90, 2000, 2010, 23 años, exactamente. Ya empezaba a agotar, ya empezaba a dar signos de ¿qué? De decadencia. Y a lo mejor esos factores se combinan. No es lo mismo el hombre pensante de 50 años que el hombre pensante senecto de 73 años. Así es. No es la misma la perspectiva de la vida que tú puedas tener en un ciclo de cuando tienes 40 años como docente a cuando te pregunten del sistema educativo cuando tengas 60 años como dirigente o directivo, ¿verdad? Claro. Es una perspectiva totalmente diferente. Y en ese sentido sí se hacía necesaria ya esa actualización, ese replanteamiento de reforma educativa. Y todos pretendimos que habíamos encontrado ese espacio de movimiento en Enrique Peña Nieto en su calidad de candidato a la presidencia de la República y que el Partido Revolucionario Institucional en ese momento iba a brindar la posibilidad de lograr ese replanteamiento educativo, ese reposicionamiento magisterial, esa defensa irrestricta a los derechos laborales adquiridos de los docentes en servicio. Cuando entra el presidente en funciones, la realidad de la reforma educativa pues es que atenta contra lo más sagrado. Si no te evalúas, te vas. Y Así si te evalúas y repruebas, tienes una oportunidad. La tercera, te vas de todas maneras. Y todos los que no demuestren que tienen capacidad, atrás. Saben que las escuelas normales ya no tienen la misma validez que hace 3 años, porque ahora cualquiera que egrese con perfil de licenciatura y haga el examen de convocatoria y pase, puede ser maestro. Es un químico biólogo con niños de 3er año de preescolar. Así ¿no? es. O un No es congruente. físico matemático nuclear con niños de primaria, de primer año de primaria, dándoles español. Si les diera matemáticas, pues te la compro. Pero esas situaciones, y bueno, para mí como doctor en Derecho, lo más grave es que nuestro derecho humano fundamental al escalafón es vigente pero ineficaz. Don Ignacio Burgoa Orihuela, en paz descanse, decía, toda ley vigente que no es aplicada se vuelve letra muerta. Eso es el sistema escalafonario actualmente para 1.200.000 compañeros. Yo les pregunto, ¿qué no tenemos derecho a aspirar a ser directores? ¿Supervisores?
siempre voy a tener que ser el maestro de primer año, de tercero de primaria, o el de civismo de la secundaria, o el de profe de educación física en el preescolar. ¿No tengo derecho a aspirar al desarrollo profesional? Claro que sí. Así es. El organismo constitucional mexicano nos lo concede y los organismos internacionales lo avalan. Los únicos que no lo hacemos respetar somos nosotros, el gobierno mexicano en este caso, y el gremio de los maestros. Y aquí sí, con todo respeto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación tiene una deuda. Claro. Tiene una deuda con el Magisterio Claro, Nacional. claro, La claro, Coordinadora Nacional tiene una deuda en ese sentido. ¿Por qué? Porque no han asumido las estrategias correctas y eficaces para garantizar que dentro de ese aspecto de reforma educativa se enarbolen el respeto irrestricto a los derechos escalafonarios que inciden en el beneficio económico, laboral, administrativo de cada uno de los docentes en servicio en este país. Continuamos. ¿Por qué fue tan cruel con usted el presidente Peña? ¿Usted fue la quina del sexenio pasado? No hay comparación entre la quina y yo. Primera, no fui líder de petroleros. Con todo respeto a los petroleros, que merecen mi cariño, mi respeto y mi solidaridad gremial. Pero los maestros son, pues, el que menos sabe leer y escribir. Claro, en Pemex hay ingenieros, hay gente de muchísimo alto nivel, pero son los responsables de la formación de los niños. ¿Sí me explico? Entonces, no. Lo real, lo que yo creo que pasó, es que tanto Videgaray como Miguel Ángel Osorio creían uno y otro que iban a ser presidentes, y yo me encontré en medio del debate porque Miguel Osorio había sido diputado en el tiempo que a mí me fenestraron, entonces hay que decirlo, y entonces Videgaray creyó que yo tenía grupo político en el PRI, y no. Bien, doctor. Con respecto a esta pregunta que le hacen a la maestra del por qué fue tan cruel Peña Nieto con ella, ¿qué nos puedes aportar? Yo le daría una connotación eminentemente político-social o sociopolítica. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, en reflexión, ¿cuál es el sindicato magisterial más grande de América Latina? El CENTE. Hoy, 2022, estamos hablando de 1.250.000 maestros. Hace 10 años hablábamos de casi 1 millón de maestros, aproximadamente, ¿sí? ¿Qué implica el sindicato magisterial? ¿Qué implica el sindicato de los maestros? Implica que tengas contacto con la base social de tu gobierno. ¿En qué sentido? Cada niño se supone que tuvo papá y mamá. Son dos personas. Cada alumno vive o tiene contacto con la abuelita o el abuelito, no más, van 3. Y en cada familia, por regla general, es cronológica, cuando hablamos de niños de secundaria, está el hermanito adolescente o joven que ya es mayor de edad, 18 años. Entonces estamos hablando de que ese millón se multiplica por 4 personas. El sistema educativo nacional para 2013 ascendía a un promedio de 22 millones de personas, de ciudadanos mexicanos, entre alumnos, maestros, ¿verdad? Y la comunidad educativa. 22 millones por 3 son 66 millones. Estamos hablando de esa base de trascendencia de poder que tiene como vértice a la dirigencia sindical, que en este caso recayó en la persona del Bester Gordillo. Muy bien. Cuando el Bester Gordillo toma la decisión política de no acatar la instrucción de la reforma educativa, educativa de 2013, obviamente que el presidente de la República se siente agredido, se siente vulnerado, se ve débil. Recuerden, compañeros maestros, la base política del Magisterio Nacional la podemos encontrar en cada uno de los municipios donde nosotros vivimos, en los todos mexicanos, hay un preescolar, una primaria y una secundaria. Es decir, el magisterio está presente a todo lo largo y todo lo ancho de los Estados Unidos mexicanos. Y tiene contacto y manera de permear desde el niño de 3 años que entró al preescolar hasta el adolescente que sale de la secundaria y entra a la preparatoria para el año siguiente ser ya mayor de edad y tener el derecho al sufragio efectivo.
Por eso es la crueldad, no es en contra de la persona, en este caso de la dirigencia sindical en turno a la compañera Elvester, es a lo que ella representa, una fuerza económica brutal, una solvencia financiera del sindical como pocas puede haber en el mundo, y además legítima y honesta, porque la solvencia económica del sindicato es nuestras cuotas, nuestro dinero que como maestros aportamos quincenalmente. Aparte la trascendencia social que ya platicamos y obviamente pues el juego político. Estamos viendo en la entrevista en otras partes, usted trató con presidentes, pues en 30 años, compañeros. Claro. No fue uno ni dos, fueron 4 o 5 presidentes. Sí. Dividan 30 entre 6 y luego me dicen cuánto es, porque ya no me acuerdo. ya se me olvidó, pero bueno, varios, por eso decimos varios, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? No es crueldad, es juego de intereses políticos. El presidente siente que tiene todo el aval de la dirigencia sindical para llevar a cabo su proyecto educativo. Y resulta que en el curso del acontecimiento real del proyecto educativo, la dirigencia sindical se da cuenta que el proyecto es negativo, no es positivo, que es como cuando voy a comprar el juguete en el aparador, me encantó, me gustó, y cuando se lo doy al niño, ya no me gustó porque no era lo que yo esperaba. Eso mismo le pasa a la dirigencia sindical, dice no, y entonces se asume. Lo recuerden ustedes, de este lado está el sindicato y el magisterio, pero del otro lado está el titular del Poder Ejecutivo Federal, está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y está también el presidente de la República. Ante eso se enfrentó el Magisterio Nacional y nos enfrentamos. En razón de esa circunstancia, yo no le llamaría crueldad, sino es un conflicto de intereses políticos que estaban amalgamados, que de repente la propia realidad divide, cada quien protege el ámbito de competencia que le corresponde, y bueno, en este caso, pues el poder más determinante, que es el del presidente, se sobrepuso al poder minoritario, aunque sea brutalmente solvente económicamente, fuerte políticamente y trascendentalmente del magisterio, y lo aplasta. Claro. Y vivimos esa reforma. Okay. Muy bien, continuamos. Fue un acto, A todos los trabajadores de la un educación. acto autoritario borrar a la principal opositora de la reforma educativa, meterla a la cárcel. ¿Fue un acto autoritario de Peña Nieto, de su Yo gobierno? quiero decir que fue un acto que vemos muy recurrente hoy y que lo hemos visto antes. Doctor, con respecto a esta pregunta de que si fue un acto autoritario el meter en prisión a la maestra, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que depende de la perspectiva y la connotación que le quieras dar, ¿no? Desde el punto de vista eminentemente jurídico, hubo una carpeta de investigación donde había una serie de actos y conductas que daban motivo a un supuesto conducta ilícita prevista en el Código Penal Federal en ese momento, y se lleva a cabo el proceso penal correspondiente. Si tú lo ves desde la perspectiva política, ¿podría ser fabricado? Claro que sí, ¿por qué no? Si tú eres el titular del Poder Ejecutivo y el Procurador General de la República es tu subordinado en ese momento, porque no había reforma, tú nombrabas al Procurador, podías fabricar lo que quisieras, punto, ¿sí? En ese sentido. Ahora, había experiencia previa, pues ahí estaba la quina. Cuando fue ya la quina le estorbó al sistema político, lo eliminaron, lo encarcelaron y se acabó. Pero quiero llegar al otro punto, utilizando ese, permíteme. El otro punto es que políticamente, bueno, pues no es un acto autoritario, es un caso de demostración de fuerza. Yo soy el titular del Poder Ejecutivo y quien toma las decisiones políticas fundamentales del país soy yo. Y tú me estás desafiando con toda tu base social, magisterial disfrazada. Tengo que imponer respeto, porque si no, los grupos de poder ya no van a permitir gobernar. Por eso fue en ese sentido. ¿Hacia dónde quiero llegar? Un acto autoritario políticamente es una demostración de fuerza, un acto autoritario jurídicamente un acto contrario al derecho. Ahí se dan los dos parámetros. Pero en el centro queda el vértice, lo más importante. Tomando como ejemplo al sindicato petrolero, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la dirigencia fue sometida, pero la base trabajadora no, porque la organización sindical sobrevivió y se fortaleció. Y dime, yo pregunto a ustedes, compañeros,
¿No es hoy fuerte el sindicato de los petroleros en México? Claro. Sí. ¿No sigue siendo un factor de fuerza política el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Sí. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Cada uno de los docentes, cada uno de los maestros, estamos afiliados a la organización sindical y que aportamos nuestra cuota sistemática y quincenalmente. ¿Para qué? Para que esa fuerza económica, sumada a esa base de capital de recurso humano con que cuenta y la trascendencia social que nosotros tenemos, digo, resulta hasta chusco en el consejo ese. Discúlpame, yo no soy la secretaria de los petroleros, ¿eh? Claro. Yo soy secretaria de un sindicato que sí saben leer y escribir, ¿no? O sea, pues, resulta hasta peyorativo, ofensivo, pero compañeros maestros, es la verdad. No hay sindicato más complejo para dirigir que el de los maestros. ¿Por qué? Porque todos somos entes pensantes. Tenemos el privilegio de la educación, de gozar de educación, en un país en donde está considerado internacionalmente como un país de cultura mínima educativa. Nosotros somos la cúpula. En ese sentido, yo creo que es importante rescatar de esta pregunta que sí, la dirigencia sindical puede tener su circunstancia política o judicial, pero la base de la organización política, de la representación magisterial, quedó intacta. Y hoy sigue intacta. ¿Cuál es el reto, compañeros? Participemos. Que no sea nada más legítima la representación sindical, que sea eficaz en la defensa de nuestros derechos. Queremos mejor salario, queremos los derechos estos escalafonarios, queremos la posibilidad de poder autorrealizar ese esfuerzo profesional que llevamos de 5, 10, 15, 20, 25 años en la vida cotidiana, y que no vemos reflejado en nada. Sigo siendo el maestro de cuarto A, soy el mejor de la zona, el mejor del estado, sí, pero yo ya quiero ser director, ya lo merezco, soy el mejor profe de educación física y tengo 42 horas en la misma primaria desde hace 25 años, y hoy no puedo acceder a una plaza de supervisor porque tiene 10 años que no hay. Ahí es donde verdaderamente tendríamos nosotros que generar que esa fuerza de organización, de representación de intereses laborales, que es el sindicato, se haga presente. Y muy más allá de la dirigencia, de la persona, del varón, de la mujer, de la compañera del Vestero, de Romero de Champs, o de quien esté hoy. No, más allá de eso, son la esencia del derecho humano fundamental del sindicato, es la representación de mis intereses profesionales para mi beneficio. Claro que sí. Muy bien, muy bien. La falta de Estado de Derecho. En 7 días armaron un expediente. Y con todo respeto les digo, como que es un tema que para mí estoy haciendo todo el esfuerzo por superarlo. No es fácil estar hablando en eso. Pero hablando de política, para mientras no hay Estado de Derecho y esto sirva como instrumento para perseguir a los que se oponen, pues el país va a tener un sangrado en la vida de la legalidad fenomenal. ¿Fabricaron pruebas o cómo lograron tenerla ahí tanto tiempo? Fabricaron pruebas, tan es así que salí exonerada. Y pasé ya por otros tribunales y hasta lo hacendario está. Sin embargo, ¿quién es, maestra? Lo fabricó el gobierno anterior. Peña Nieto a la cabeza. Peña Nieto, su procurador y todo su equipo. Pues así es, doctor. A mí me crea mucho la duda ese Estado de Derecho del cual habla la maestra. ¿Realmente hubo Estado de Derecho aquí? Bueno, mira, yo creo que en un estricto sentido ortodoxo, el enfoque que le da la compañera Esther al concepto de derecho es erróneo. Desde un punto de vista eminentemente constitucional y de la ciencia política del Estado, existe Estado de Derecho primero. Sí, claro. Cuando hay división de poderes, establecimiento de derechos humanos fundamentales y un documento rector que los haga válidos, es decir, que es la Constitución política. No. Y si tú lo ves en ese concepto ortodoxo desde el punto de vista eminentemente constitucional y de derecho, el concepto que nos está dando la compañera no corresponde en lo absoluto a lo que estamos platicando. En ese tenor y en esa circunstancia, cuando ella habla del Estado de Derecho, era lo que platicábamos en un momento anterior. Videos pasados. ¿Verdad? Exactamente. ¿A qué le hace ella alusión? Sí,
Cuando yo desafío a una autoridad del presidente de la República que le instruya al Procurador General de la República, realice una averiguación previa y que establezca los elementos mínimos, los indicios y las pruebas correspondientes para poder generarme un auto de vinculación a proceso en ese momento y un auto de formal prisión, eso es lo que ella entiende como una falta del Estado de Derecho en su contra, que es una mala concepción constitucional, pero que tiene que ver con una realidad que sí la afectó y que sí nos afectó como organización sindical. ¿Por qué? Porque acuérdense que pues estamos en los Estados Unidos mexicanos y el número uno políticamente de ese país es el presidente de la República. Y la mayoría de la gente votaron para que él fuera el presidente y le creen al presidente. Y a partir de 2013 a 2014, 2016, el gremio del maestro, la Asociación Profesional Magisterial se vio muy dañada en su integridad física, en su integridad pública, de flojos, revoltosos, protestantes, faltos de compromiso social, ineficaces, ineptos, no nos bajaron. Que por qué teníamos miedo a que nos calificaran si nosotros calificamos, era el temor, era el dicho de la gente en esa época, y lo vivimos, esa agresión sociocultural, hasta que tuvimos que demostrar como gremio que más allá de una falta de derecho de Estado de Derecho en contra de la vigencia sindical, se estaba atentando contra nuestros derechos laborales adquiridos, el derecho a tener un trabajo digno y socialmente útil, el derecho a tener la certeza absoluta de la definitividad a través de la inamovilidad laboral, el derecho de crecer profesionalmente como cualquier otra profesión, de llegar desde abajo, ir ascendiendo hasta llegar a la cúspide de mi proyecto profesional. En este caso, pues llegar como maestro de primaria, de primero A, pasar a ser secretario de la escuela, director de la escuela y, ¿por qué no, supervisor escolar, en un proceso generacional de 5, 10, 15 años ordinariamente? Pero hoy, todo ese proyecto con la reforma se acabó, se había terminado. Y entonces fue la organización sindical, haciendo uso del Estado de Derecho, la nueva ley de educación que establecía la reforma educativa, que precisamente cuando entre este gobierno en 2018, lo primero que hace es abrogar la Ley General de Educación que instauraba la reforma educativa. Entonces yo les pregunto, maestros, ¿hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Si no hubiera Estado de Derecho, pues no se hubiera reformado la ley anterior y siguiéramos evaluándonos, y su servidor ya estuviera jubilado desde hace como 10 años, ¿no? O menos. Pero bueno, hay que aceptar, hay que entender que una cosa, el concepto de derecho, hay que saberlo utilizar. Todavía nos falta como gremio darle ese último estirón, ese último enfoque, esa última utilidad a la norma jurídica para garantizar los derechos humanos fundamentales laborales del maestro, 1, 2, para solicitar que en la teoría de la división de poderes del Estado exista en el Congreso General de Estados Unidos Mexicanos una comisión de educación, sí, pero realmente una comisión de educación que haya de preescolar, de primaria, de secundaria, de niveles educativos, el básico, el medio básico, el superior, que sería lo correcto, para solicitar que dentro de la Secretaría de Educación Pública no tengamos una secretaria que no sabe decir cómo le enseña al niño a decir 1 más 1 son 2, está muy complicado, no se vale, eso no se valdría en ese sentido, pero bueno, finalmente hoy podemos decir que en ese teoría del Estado, ahí está el Tribunal Federal del Consejo de Arbitraje, que tienen que ver con toda la problemática educativa que tenemos nosotros. Hay que aplicarlo, hay que ejercerlo de manera eficaz, de manera legítima, en beneficio del Magisterio Nacional, no en contra. Perfecto. Bueno, doctor, pues no me resta más que agradecerte tus finas atenciones, gracias por el apoyo y pues nos falta todavía, pienso yo, 2 videos más para culminar esta entrevista y que nos empapes realmente de cómo está esta situación. Yo pienso que este análisis político que hicieron con la maestra, pues tiene sus fines políticos finalmente, ¿no?
y pues vamos a ver cómo se torna esta situación con los cambios que vienen después de estas fechas navideñas, este fin de año, y pues se va a poner interesante. Doctor, agradezco tanto el apoyo, nos vemos en el siguiente video. Maestro, te invito a que te suscribas, a que nos dejes tus comentarios y enriquecer este canal. ¿Hecho? Gracias a todos, apóyennos con sus comentarios. Es un espacio de reflexión, no de verdades absolutas de quien habla. Es un espacio magisterial donde se facilita el conocimiento, las dudas, la retroalimentación, las respuestas, la propuesta sobre la materia educativa laboral. Gracias. Que pase un bonito día. Hasta luego.